Una niña cayó al suelo gritando. Decía ver sombras y seres deformes que querían llevarla. Días después, decenas de mujeres fueron arrastradas por las calles. ¿Locura colectiva o una manipulación calculada para controlar el poder? El caso de las brujas de Salem no solo es uno de los episodios más oscuros de la historia americana. Es un espejo atemporal del miedo, el fanatismo y la ambición desmedida. Hoy, entender lo que pasó en 1692 es más urgente que nunca. La historia comienza en el corazón del invierno de 1692, en una pequeña aldea puritana, Salem Village, Massachusetts. Betty Pérez, una niña de apenas 9 años, hija del pastor del pueblo, comenzó a comportarse de forma inquietante. Se retorcía en el suelo, gritaba en lenguas incomprensibles y decía que veía figuras oscuras siguiéndola entre las sombras. No estaba sola. Su prima, Abigail Williams, de 11 años, también comenzó a experimentar las mismas visiones y espasmos. Las niñas se ocultaban bajo las mesas, temblaban sin motivo y se negaban a rezar. Los vecinos, aterrados, recurrieron al médico local, William Griggs. Su diagnóstico fue escalofriante. No era una enfermedad del cuerpo, era del alma. Obra del demonio, escribió. En una comunidad donde la religión gobernaba cada aspecto de la vida, esas palabras fueron suficientes para encender la mecha del miedo. El reverendo Samuel Pérez, padre de Betty, no dudó. Las niñas estaban embrujadas. ¿Pero por quién? Bajo presión, en medio de uno de sus ataques, Betty señaló a 3 mujeres. Tituba, la esclava caribeña de la familia. Sarah Good, una mendiga que vivía de la caridad del pueblo. Y Sarah Osborne, una mujer que no asistía a la iglesia y se había casado con un sirviente. ¿Coincidencia o convenientemente las más marginadas del pueblo? El terror no se propagó con gritos, sino con miradas. Después de Betty y Abigail, otras niñas comenzaron a ver. Veían rostros demoníacos en los rostros cotidianos. Veían mujeres volando en sueños. Veían sombras que caminaban entre las bancas de la iglesia. Las nuevas víctimas tenían algo en común. Todas eran adolescentes que vivían bajo presión religiosa extrema, sin juegos, sin contacto exterior, sin una voz propia. Algunas lloraban, otras temblaban sin razón, y cuando una hablaba, las demás la seguían. Ann Putnam, Mercy Lewis, Elizabeth Hubbard, juntas crearon un coro macabro de acusaciones. Y lo más perturbador, cuanto más actuaban, más eran veneradas. Se les escuchaba como si fueran profetas. Se las cuidaba como si fueran mártires. Pero, ¿realmente estaban poseídas? ¿O habían descubierto que, por primera vez en sus vidas, tenían poder y nadie se atrevía a contradecirlas? Las consecuencias fueron inmediatas. Vecinos comenzaron a vigilarse entre ellos. Una palabra fuera de lugar, un gesto extraño, podía llevarte a la horca. El aire en Salem cambió. Las puertas se cerraban antes del anochecer. Las personas evitaban hablar en voz alta. Los saludos se volvieron tímidos. La iglesia, que antes era refugio, se volvió un escenario de vigilancia.
Las niñas acusadoras eran sentadas al frente, como en un teatro. Observaban, escuchaban y señalaban. Casi cualquier cosa podía considerarse prueba. Soñar con alguien, escuchar tu nombre en la noche, perder un rezo, hasta una vaca que dejara de dar leche, podía ser señal de brujería. El miedo había vencido a la razón. Salem ya no era una comunidad, era un campo de caza, y las cazadoras eran niñas. Y lo más perturbador es que todo esto apenas era la superficie. Lo que descubrirás a continuación podría cambiar tu forma de ver esta historia para siempre. Si este tipo de relatos te hiela la sangre y te hace pensar, suscríbete a Sombras en la Ventana. Aquí no solo contamos historias, te invitamos a mirar lo que otros prefieren ocultar. La justicia en Salem no fue ciega, fue sedienta. Cuando las acusaciones aumentaron, las autoridades religiosas y civiles no buscaron calmar la tormenta, la alimentaron. El tribunal de Oyeran-Terminer fue creado en mayo de 1692, exclusivamente para juzgar a los supuestos endemoniados. Las audiencias eran públicas. Se realizaban en la iglesia, con el altar convertido en estrado. Lo que debía ser justicia, se convirtió en un acto teatral. Las niñas entraban en trance al ver a las acusadas. Gritaban, se retorcían, decían que veían espectros volar. Cada grito era una condena, cada mirada de terror, una sentencia sin apelación. No había pruebas materiales, solo sueños, visiones, suposiciones. Si alguien te soñaba volando, eras bruja. Si alguien decía que se le apareció tu espectro, eras culpable. ¿Y cómo se defendía uno de eso? No se podía, porque el juicio no buscaba verdad, solo buscaba víctimas. El reverendo Cotton Mather, uno de los más influyentes de la época, escribió: mejor que 10 brujas inocentes mueran, a que una culpable quede libre. El miedo justificaba todo. Las confesiones eran extraídas bajo presión, tortura psicológica y amenazas. Algunas mujeres se declaraban brujas solo para salvar la vida, pero esa salvación era un engaño. Si confesabas, eras usada como testigo para acusar a otras. Así el ciclo nunca terminaba. Entre los jueces, destacaban hombres con vínculos directos al poder político. William Stockton, Samuel Sewall, Jonah Thorne, todos miembros de familias prominentes, todos beneficiados por el caos. Mientras más mujeres eran juzgadas, más crecían las propiedades confiscadas, más se consolidaba el control. El juicio fue el disfraz perfecto. Detrás de la palabra justicia, se escondía el verdadero ritual: purgar al pueblo de lo incómodo. Durante años, se creyó que lo ocurrido en Salem fue solo histeria colectiva, niñas manipuladas, adultos sugestionados, jueces fanáticos. Pero, ¿y si todo fue mucho más calculado? Décadas después de los juicios, documentos olvidados y testamentos sellados comenzaron a revelar un patrón. Muchas de las mujeres ejecutadas tenían algo en común. Eran dueñas de tierras, viudas sin herederos varones.
o simplemente una molestia para los poderosos. Por ejemplo, Bridget Bishop, acusada por vestir de forma provocadora y hablar fuerte en público. Rebecca Nurse, anciana devota que discutió con la familia Putnam días antes de ser acusada. Sarah Cloyce, hermana de Rebecca, heredera de una franja de tierra disputada. Todas fueron ejecutadas. Sus propiedades confiscadas. ¿Quién recibió esas tierras? ¿Quiénes firmaron los documentos de redistribución? En muchos casos, los mismos hombres que presidían los juicios. Algunos nombres aparecen en múltiples escrituras. William Stockton, Thomas Putnam, Samuel Pérez, el reverendo, el juez, el testigo. Tituba, la esclava caribeña, fue una de las primeras en confesar, y una de las pocas que no fue ejecutada. Su confesión fue un guión dictado, según varios historiadores. Ella dijo lo que los inquisidores querían oír: pactos con el diablo, hechizos lanzados en sueños. Con cada palabra, alimentó el caos. Y así, sin levantar un arma, las élites puritanas limpiaron el pueblo de mujeres incómodas, pobres e independientes. Salem fue un campo de prueba, un experimento social, político y religioso disfrazado de fe, donde la justicia era solo una máscara, y el miedo una herramienta de control. Las llamas se apagaron, los cuerpos fueron enterrados, pero el miedo nunca desapareció. Salem no fue solo un lugar, fue un mecanismo, una advertencia, porque cada vez que el poder necesita enemigos, volverá a señalar con el dedo. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que ya no vivimos en una nueva Salem? Si esta historia te estremeció, si sentiste rabia, angustia o sospecha, suscríbete a Sombras en la Ventana y acompáñanos en el próximo capítulo. En el siguiente episodio, cruzaremos el océano para descubrir que la caza de brujas no terminó en Salem. En realidad, empezó mucho antes, y aún sigue viva en rincones del mundo donde lo invisible gobierna. Te esperamos.